estar en mi cuarto, en mi cama, para platicar contigo como más cómoda. Hoy que es domingo, estar más a gusto. Aquí tengo a Choc atrás de ustedes. Entonces, nada, les traigo otro temazo para el ASMR que lo vi y que me metí a investigar poco a poco. Está bien interesante. Si para muchos el 2020, 2021, todo este último periodo que fue la pandemia, para muchos, me incluyo, fue uno de los años más difíciles y más violentos, más tristes, más a mí me causó ansiedad, un montonal de cosas. Hubo muerte, encierro, depresión. Para muchos el 2020 fue uno de los peores años de la humanidad, pero investigando profundamente ya en internet, en la deep web, no te creas, en internet, me di cuenta que en 536 después de Cristo ha sido por muchísimo el año más horrible para la humanidad. Para mejor efectos, cierra los ojos e imagínate que estamos viviendo en este año. Resulta y resalta que el 536 después de Cristo, como les dije, fue uno de los peores años, porque de verdad cuando estaba leyendo a estos compas que vivieron en este periodo, se les juntó todo, se les juntó el mandado. Daños meteorológicos, la madre naturaleza hizo lo suyo, enfermedades, guerras, hubo de todo. Les voy a ir explicando como una pequeña línea del tiempo que acomodé para que pues vayas agarrando la onda, porque una cosa tiene que ver con otra. Vamos a iniciar con uno de los países que sueño conocer, Islandia. En el año 536, Islandia tuvo uno de los desastres meteorológicos más grandes en la historia humana. ¿Quién no sabe? Pues Islandia es uno de los países que tiene más volcanes en su territorio. Y pues aunado a esto, en el 536, sobre todo uno de los volcanes más grandes y más importantes de este país hizo erupción, una erupción enorme, una erupción que de verdad puso en jaque al mundo, no solo a este país. Se dice que este volcán hizo esta erupción, expulsó más de 1.000.000 de toneladas de ceniza. Recordemos que la ceniza pues no solo es el polvito negro, la ceniza también llevaba ciertos químicos dañinos, tanto para humanos, tanto para la naturaleza como animales. Cuando hace explosiones de volcán, saca, disculpen a Chu que está suspirando, saca esta tonelada de cenizas. Se dice que cubre todo, como todo el hemisferio norte del país, pero el daño no solo se quedó aquí, ahorita te voy a contar. Se dice que cubrió entre Asia, entre Europa del Norte, todos estos países en el hemisferio norte se cubrieron por la ceniza. Esto dio como resultado una capa muy gruesa, pues sí, o sea, no se puede. Hay registros de historiadores que los encontraron en diarios, incluso emperadores romanos, que se hablaba de que no había día. Esta ceniza cubrió tanto el cielo de tantos países que el sol no podía atravesar, los rayos no podían llegar a la tierra. Esto porque las cenizas tienen algo que se llama azufre y bismuto. Hagan de cuenta que hacen como una película
consiguiente, la humanidad vivió por 18 meses en obscuridad en el norte del planeta. ¿Qué nos lleva a esto? Pues no hay sol. Claro que las cosechas empezaron a escasear porque no se daban. Aparte, como les dije, los químicos que iban soltando estas cenizas, que era el azufre y bismuto, sobre todo en su totalidad, afectaban a las personas en su salud. Los animales empezaban a morir. Había registros, como les digo, de diarios, de historiadores o de emperadores que decían que era como vivir en un eclipse eterno, en un eclipse que no se ve el sol. Imagínense eso. Decían que era como toda la noche pero rojiza. Otras reacciones que se tuvo a esta oscuridad por las cenizas pues fue que empezó a bajar hasta 2 grados la temperatura en los polos. Tú dirás 2 grados, pero esto es muchísimo. Empezaron a ver un invierno prolongado, la oscuridad prolongada. Se empezó a afectar sobre todo a los niños, como no absorbían la vitamina D que nos da el sol. Ellos pues al no absorberla empezaron a tener problemas con su salud. Se dice que la mayoría de los niños empezaron a tener una enfermedad llamada raquitismo. El raquitismo es una enfermedad pues al no absorber la vitamina D empiezas a tener alteraciones a nivel óseo, a nivel de los huesos. No había cosechas, entonces también había desnutrición, había hambruna, había desesperación total por esta obscuridad. Y no obstante quedó la cosa ahí. Se dice que los años subsiguientes a este hubo más explosiones de varios volcanes alrededor del mundo, entre ellos en la misma Islandia. Entonces estaban oscuros y se vienen otras explosiones. Estas personas iban de mal en peor. Y tú dirás, ay Ari, ¿cómo se sabe esto? ¿Por unos diarios? No. En el 2013 leí que la Universidad de Maine hizo algún experimento, algún estudio en los glaciares, porque yo no sabía la verdad. Los glaciares, hagan de cuenta que son la cosa más hermosa y específica para saber qué pasó en la historia, porque se dice que los glaciares en el hielo pueden como encapsular, guardar cosas. ¿A qué me refiero? Estos científicos en estos glaciares vieron que si había las partículas de esta ceniza tan gruesa con bismuto y azufre, y por cosas de científicos sí databan, sí coincidía con la fecha 536 que todo mundo decía en sus escritos. Hay otro método científico en el cual estos mismos fueron a las copas de árboles cercanas a donde fue todo esto y también revelaba que hubo un gran daño meteorológico por la explosión de este volcán. Posterior a esto y desencadenado a esto se vino la plaga del Justiniano, que ya les tengo un video pasado de las peores plagas de la humanidad. Bueno, pues ¿qué pasó? Al haber una oscuridad en el norte del planeta, se dice, y es una teoría científica que fue como que la más que creí yo que era verdad, todos los animales, sobre todo los roedores, que como sabemos los roedores son son vehículos para pandemias e infecciones. Estos roedores vinieron huyendo de la oscuridad del norte, más aparte venían huyendo de que allá no había comida. Se vinieron hacia el sur, hacia Constantinopla, con todos los romanos, etcétera. Entonces ya venían los roedores infectados de 1000 enfermedades,
llegan al sur, se expanden sobre todo por los puertos y ahí empiezan a infectar tanto a personas como a la comida y sobre todo al agua. Al iniciar a propagarse por los puertos, pues se dio la pandemia justiniana. Les digo que se expandió por los puertos, que llegó hasta con el ejército romano, teniendo la caída de Constantinopla. Más aparte que estos ya estaban en una guerras innecesarias por recuperar los territorios, pues se empezó a dar esta pandemia. Se dice que eran 50 millones de enfermos y de infectados y de muertos. O sea, fue algo enorme. Había relatos que la gente caminaba y estaban tiradas las personas con esta enfermedad en el piso. Había gente que movía los cuerpos, los tiraba al mar, y pues esto hizo que la pandemia también se propagara por toda Europa. ¿Y la pandemia en qué consistía? Pues bueno, consistía en que aparte de una enfermedad sistémica, les salían bubones, les salían como unas ampollas por todo el cuerpo llenas de pus. Se dice que las personas sudaban pus, que se llenaban de ganglios y morían. Imagínense, en solo este año, la explosión, la oscuridad por la ceniza, y al sur empezó, aparte de guerras, la epidemia, una de las epidemias más grandes en la historia de la humanidad. Ahora, o sea, ya hablé Ari, muy europea, desde la europea. Ok, vámonos a Latinoamérica. En Latinoamérica en este año estaba una de las civilizaciones más importantes de Perú, la civilización Moche. Ellos eran buenazos, expertos para la pesca y para la cosecha. De hecho, fueron una de las civilizaciones que crecieron más en materia de riego, en materia de cómo armar tecnología para que sus cosechas se dieran solas. Ellos eran ricos por esto, eran perfectos pescadores, sabían a dónde ir, sabían qué pez y cómo sacarlos del agua sin tanta complicación. Pero no creas que lo de Islandia solamente afectó al norte y a Europa. Esta civilización también sufrió por esto. Al ver esta explosión y estos cambios en la naturaleza, pues bueno, se empezó a hacer un efecto climatológico, meteorológico, que incluso muchos de nosotros lo conocemos porque hasta la fecha se da el fenómeno del niño. El fenómeno del niño afectó tanto a esta civilización como empezó a haber lluvias torrenciales, lluvias que nunca había habido. Esto del resultado de la explosión del volcán se hizo el fenómeno del niño. Viene hasta esta parte del mundo con, como les dije, inundaciones por las lluvias tan fuertes que había. Unas inundaciones que de verdad que nunca se había visto por esta parte del mundo. Tanto así que pues se les echaron a perder sus cosechas, sus sistemas de riesgo, todo se inundó en su civilización, a la vez de que les era muy difícil pescar por el agua, como pues las condiciones no se daban. También el fenómeno del niño, pues no solo son lluvias, también se habla que hubo después, posterior a esto, sequías. Estas sequías, pues por consiguiente, cero cosechas, cero sistemas de riesgo. Entonces fue muy difícil porque esta civilización de ahí se mantenía, de ahí vivía, y se habla que esto les dio su caída. El fenómeno del niño no solamente afectó a esta civilización. En México estaban todas estas civilizaciones prehispánicas, sobre todo en Teotihuacán, donde estaba una de las civilizaciones más importantes de mi país.
les llegó también el fenómeno del niño con lo mismo. También eran muy buenos en cosechas, en maíz, y pues empezó a escasear toda la comida, a tener hambruna. Aquí el pueblo, hay algunos escritos que dicen que los emperadores casi la comida que salía era para ellos. Entonces el pueblo empezó a enojarse, empezó a levantar protestas, empezaron como tipos de guerra. La cultura maya también fue afectada por este fenómeno. Se dice que en gran parte esta hambruna fue lo que hicieron que los derrocaran o que desaparecieran. En China tampoco se salva de este año. En China tenían en este periodo un fuerte conflicto con los hunos. Sí, como la película de Mulan, pues fue en este año. Estaban en su guerra con los hunos, pero pasó algo debido a todo esto, este cambio meteorológico, climatológico. Hay escritos de emperadores y de historiadores chinos que hablan de una ceniza amarilla que empezó a caer del cielo. No era más que nieve, pero la nieve en ciertas partes de China era muy raro. Empezó a caer demasiada nieve, sepultando todas las cosechas. Se dicen que de verdad sepultó tanto toda la comida en China, todo, pues sí, las cosechas, que el 80% de la población murió de hambre en este periodo. Y otro dato importante, en Japón, al igual que China, el frío se hizo extremadamente fuerte. Igual, hay cosechas, hay animales, o la hambruna, o las protestas, o la desesperación. Y bueno, estos eran como los puntos claves que pasaron en este año para catalogarlo como lo mejor. No quedó ahí. Se dice que obviamente las partes nortes empezaron a emigrar muchas personas, se venían al sur, pero pues esto traía más problemas, traía más guerra, traía más hambre, traía problemas de salud. Ya no sabían dónde acomodar tanta gente, aparte venía gente infectada. Fue horrible. A lo que investigué, para muchos, como les dije, el 2020 fue el peor año de nuestras vidas, pero hay que reconocer que el 536 yo creo que sí tiene la corona. Dime qué piensas tú, si sabes otro dato, si sabes otro año que haya sido igual de horrible. Y nada, suscríbete a todas mis redes sociales y te veo en un nuevo video.